Cuando trabajamos en equipo, tenemos la oportunidad de ver las virtudes que cada uno de los integrantes del equipo tiene. Eso fue lo que hizo al despedirse el apóstol Pablo. Esto y mucho más en nuestro último episodio de esta temporada de Escuela Sabática Práctica. Bienvenidos. Muchas gracias, queridos amigos, por haberse mantenido durante toda esta temporada con nosotros aquí en Escuela Sabática Práctica. Y lo digo así porque este es nuestro último episodio, pero no te preocupes, de esta temporada. Escuela Sabática Práctica continúa con nuevos temas, con nuevos episodios, con nuevos también pastores que nos van a estar acompañando para seguir aprendiendo de la palabra de Amén. Dios. Pastor Daniel, Pastor David, muy bienvenidos. Muchísimas Ha llegado la gracias. hora. Ha llegado la hora, nos despedimos de esta temporada con mucho gozo, con mucha alegría. Muchísimas gracias por habernos estado acompañando. Esperamos por la gracia del Señor que usted y todos los suyos hayan sido enriquecidos con Escuela Sabática Práctica en la temporada que nos correspondió a la gente de Canadá. Sí, señor. En estas zonas ha pegado mucho frío porque es invierno y tiende el cuerpo como a estar un poquito más ralentizado. Pero nos hemos gozado mucho en conectarnos con ustedes y entre nosotros, ¿verdad? Con esta gran comunidad adventista que no importa en donde nos encontremos, somos una familia y hemos entrado en el calorcito de la fraternidad en el Señor. Así es. Y nos estamos despidiendo en la introducción del programa porque vamos a terminar con lo que corresponde. Con Cristo, con Amén. la lección y por supuesto con esos últimos comentarios. Por supuesto que te agradecemos aquí nosotros representando a nuestra provincia de Ontario, aquí en Canadá, las iglesias, gracias por sus oraciones. Hay grandes desafíos también acá, como también allí donde tú estás. Qué importante es, nosotros oramos por ti y tú ora también por nosotros, por estos desafíos que tenemos como pueblo de Dios para predicar el Evangelio, especialmente aquí en el territorio norteamericano, Canadá y los Estados Unidos. Vamos a orar, Pastor David, por favor, para iniciar el estudio de esta hora. Mi querido Señor, y al terminar esta hermosa jornada de 13 sábados junto a nuestros queridos hermanos que se conectan de muchas partes del mundo, nosotros queremos confirmar el llamado que tú nos has dado, convertirnos de las tinieblas a la luz, de prepararnos nosotros como pueblo, de preparar a otros y esperar tu venida que será muy pronto, Señor. Acompáñanos en esta última lección, en este último repaso y que tu presencia nunca nos abandone, ni hoy, en ningún momento de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien, y la idea central de este estudio, Pastor Daniel. Lo vamos a encontrar en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Den gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Tal vez es terminar con lo mismo que comenzamos. A un apóstol dando gracias. No obstante, en el último capítulo 4 de Colosenses, verso 7, está ese principio también, ¿no? Él está dando gracias por el tremendo equipo que él tenía. Un equipo de 9 personas, 9 colaboradores que sin duda alguna, podrían haber sido más o eran más, pero él destaca a 9 líderes colaboradores. Pero la pregunta es, ¿qué desafíos tiene el trabajar con distintas personas? Por supuesto que tiene sus ventajas, pero ¿cuáles son sus pros y sus contras? Pastor, usted los pros, las ventajas, ¿y cuáles son los contras, David, de muchas veces tener que trabajar con personas, con un equipo de trabajo? En cualquier institución o con cualquier propósito, rodearnos de gente capaz es sabio. Personas con distintas habilidades es sabio. Gente con ganas de hacer las cosas bien es sabio. Habrán sus altos y sus bajos, pero qué privilegio poder tener un equipo de trabajo con distintos dones, talentos, ideas que canalizadas en la misma dirección van a dar un resultado extraordinario. Y felizmente que no todos, no somos uniformes, aunque estamos unidos.
Enriquecimiento mutuo, crecimiento. Muchísimo crecimiento, sí señor. Reconocimiento, las habilidades de los unos con los otros. Interesante. Sí. Pero Casualmente eso mismo puede convertirse en una desventaja también cuando olvidamos que todos formamos parte de un mismo cuerpo, que el Señor nos invita a poseer juntos la mente de Cristo. Esto no quiere decir que nosotros no vamos a pensar por nosotros mismos. Fíjate que eso es lo que enriquece el equipo de trabajo. Tu diversidad en cuanto a cómo piensas, tus dones y tus talentos. Pero recordar siempre que por mucho que tú pienses que como tú lo ves es la mejor manera, siempre hay una mejor y es como lo ven los demás. Y cuando con humildad matamos el yo, cuando reconocemos que formamos parte de un equipo maravilloso, que todos son respetados y valorados, que todos tienen un espacio, entonces podemos disfrutar y nos gozaremos al final, como hizo Pablo, en una cárcel, solito, confiando en los hombres a quienes él había preparado. Interesante. Muchas veces los aspectos negativos que lamentablemente existen y son reales, la competitividad, el compararnos, el velar para que mi propio interés personal, más que el colectivo, muchas veces mi interés personal puede nublar la visión y misión que tiene un grupo de trabajo. Y Pablo no estuvo exento a problemas y dificultades con su equipo colaborador. Ahora, esta lección nos deja otro principio. Si queremos cumplir la misión, es necesario trabajar en equipo. Pablo cumplía un rol importante, era el líder, era el que, decimos nosotros coloquialmente, la llevaba. Pero ¿qué hubiese sido de Pablo sin su equipo de trabajo? O sea, ¿cómo la misión? Permítame, me acordé de algo, ¿no? Tuve la oportunidad el año pasado cuando iniciamos los procesos eclesiásticos. Pastor, hable usted a la iglesia que hay que tomar los votos y la comisión de nombramiento. Y recuerdo que le decía a la iglesia, qué privilegio que tenemos, porque esto es un proceso espiritual. Espiritual. ¿Por qué? Porque ¿por qué nosotros elegimos líderes? Porque queremos cumplir la misión. No hay ningún otro motivo. Si existiera otro motivo, empiezan a florecer lo que tú mencionas, los problemas, los conflictos, etcétera, ¿no? Entonces, Sí. el cumplir la misión está asociado con tener y desarrollar la habilidad de trabajar en equipo que muchas veces en la iglesia nos cuesta. Si ustedes me permiten un pequeño halago para ustedes y quienes no nos conocen, saben que somos 6 pastores hispanos aquí en Ontario. Tenemos los mejores. Estos 2 personajes son solamente una evidencia, pero yo me he dado cuenta que cada uno tiene algo tan bonito por ofrecer y cada uno tiene una pasión para dar. Y pues a mí me corresponde mirarlos, ver cómo, no los voy a desarrollar, porque a esta etapa de la vida ya todos estamos desarrollados, pero sí ver cómo cuando cada uno coloca lo mejor y coloca su humildad primero, reconociéndonos entre nosotros, esa es la diferencia en un equipo ministerial. Y aquí creo que Dios nos está bendiciendo mucho porque los pastores estamos aprendiendo a trabajar en equipo a pesar de nuestras diferencias. Y eso puede pasar en tu iglesia exactamente igual. Ahora, tenemos a veces inconformidades entre nosotros, pero ¿qué hacemos nosotros alimentando esas inconformidades? ¿Por qué no buscamos siempre el punto medio donde todos podamos ofrecer un mejor servicio a Jesús? Así es. Nosotros estamos bajo el estandarte de un líder por excelencia que es Cristo Jesús. Amén. Pero al Señor le plació establecer aquí en esta tierra líderes para que empujen el cumplimiento, en este caso, de la misión. Recordemos que el apóstol Pablo fue un misionero a carta cabal en sus 2 etapas de vida, porque en la primera etapa de vida el hombre defendía lo que creía al precio que fuese. Así es. ¿Ok? Pero en segunda etapa, cuando tiene ese encuentro con el Señor mismo y el Señor lo llama a ser apóstol, siervo de Jesucristo, es que no se encuentra otra cosa en la descripción bíblica del apóstol que a él empeñado en que el evangelio del reino se conociese en todas partes. Y donde él llegaba, él nutría a un grupo de personas para que mantuvieran el liderazgo de la iglesia que se fundaba mientras él continuaba plantando iglesias. Y él reconoció siempre las virtudes, los dones, los talentos, y creo que en su momento también debió hacer las correcciones del caso. 2 cositas en mi intervención en este momento. Una, siempre es necesario que haya alguien que lidere.
El capitán del equipo existe. Es más, perdonen lo que voy a decir, pero hasta las maras, hasta las pandillas tienen líderes. Exacto. Las cosas no andan al garete. Mal concebidas o bien concebidos los propósitos, siempre hay un líder. Y también los que conformamos parte del grupo debemos reconocer a ese líder. Me parece que es sumamente saludable reconocer al líder, que en nuestro caso no se va a enseñorear de, porque no es el punto, pero reconocer al líder, respetar al líder, respaldar al líder, aportar para el proyecto que todos tenemos es sabio, y eso sucedió en el ministerio del apóstol. Cuando hacemos el ejercicio de leer las salutaciones finales de cada una de las cartas, hay un común denominador: mencionar un nombre, una persona. Y Pablo describe cualidades, virtudes. Y Colosenses no es la excepción. Vemos allí, por ejemplo, nombres como Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Bernabé, Jesús, llamado el Justo, Epafras, Lucas y Dimas. Quiero quedarme con Marcos, porque todos conocemos la historia de Marcos. Sí. Porque trabajar en equipo dentro del pueblo de Dios no significa que todo va a ser color de rosa. Pablo tuvo un encuentro, un problema con Juan Marcos. Claro. Y entre paréntesis, Dios aprovechó, tomó esa desaveniencia incluso para que la obra se siguiera expandiendo. Hubo dos equipos, ¿no? Hubo dos equipos. Pero resulta que ahora, y sabemos también cuando Pablo le escribe a Timoteo en relación a Marcos, se acuerda de él. Y aquí la descripción en Colosenses para Marcos es pariente de Bernabé, pero llega un momento que le dice, me es útil. Entonces, ¿cómo nos está mostrando esta realidad de que al trabajar en equipo, cumpliendo una misión, teniendo un liderazgo, el discipulado para que el equipo vaya también creciendo y ser los brazos extensivos de Dios? ¿Qué hacer con las desavenencias, con los problemas que se puedan dar? Hay una tensión de parte y parte. Nosotros creo que generalmente nos ponemos del lado de Pablo en aquel primer inconveniente que tuvieron, porque Marcos, como buen niño de casa, no había tenido esa hombría como para avanzar en esto. Esta segunda parte, qué impresionante lo que tú mencionas, Joel, porque en la segunda parte él, mira, cuando se refiere a estas personas, este equipo de trabajo, a todos les tiene unas palabras muy bonitas, o lo identifica de alguna manera. A Marcos solamente le dice el sobrino de Bernabé, ¿verdad? Uh-huh. Pero también por otro lado, más adelante en Timoteo, tú vas a encontrar que Pablo dice, me es útil, ¿no? El me es útil para el ministerio. El proceso no lo tuvo Marcos solamente, el proceso también lo tuvo Pablo. En entender que tarde o temprano todos tenían un espacio en los caminos del Señor. Entonces el tema del sometimiento que habíamos conversado en la lección anterior no se limita solamente a papá, mamá, sino a mí mismo como persona, que yo tengo que reconocer que aun cuando no vea en otras personas lo que yo quisiera ver, aun cuando Pablo veía que algunos predicaban para su propio provecho, Pablo en la cárcel, atado, sin poder caminar más de 21 kilómetros que él como él había hecho, Pablo dice, yo dependo de otros. Y si otros están dispuestos, aun cuando no tengamos ese feeling, vamos para adelante, como dice Daniel Sánchez. Interesante que Pablo tiene un equipo. El equipo no es perfecto, pero él tiene la capacidad de ver las virtudes. No obstante, en Colosenses hay un nombre que no se dice nada de él, y es Dimas, ¿no? Dimas, es el único que no dice nada. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Qué ocurrió con él? Qué interesante. Porque qué interesante. Después la historia de la Iglesia Apostólica dice que Dimas no perseveró. Así es. Que él no continuó siendo. Entonces tenemos dos casos. Tenemos a Juan Marcos, que se equivoca. Dimas también probablemente hubo un momento en que se equivoca, se desanima. ¿Ok? Pero uno sigue siendo parte del equipo, no es excluido. Y el otro, por su propia decisión, termina desanimado y fuera de la iglesia y siendo partícipe activa de este ministerio. Probablemente, querido amigo, tú has tenido alguna dificultad en el equipo del pueblo de Dios. Y por lo general pueden ser problemas interpersonales. ¿Cómo lo fue
entre Pablo, Juan Marco, probablemente Dimas. El tema es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a ser Juan Marco o vas a ser Dimas? Entonces eso no lo podemos evitar y a nosotros como pastores nos pasa ministrar al equipo de trabajo, al equipo misionero y muchas veces encontramos problemas, dificultades. A veces nosotros cuando vamos a las comisiones de nombramientos de los oficiales para el próximo año, porque oramos, ¿verdad? Creemos que Dios tomó esa decisión. Pero en el transcurso del tiempo algunos líderes van cayendo, van claudicando. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿será que Dios nos orientó? La respuesta es sí. Porque en la familia de Dios todos tenemos un espacio. Una iglesia que genera confianza a otras personas siempre va a encontrar la posibilidad de que todos tengan algo que hacer. El tema es que a veces a nivel personal, por algunos motivos, y aún si nos desalentamos, nadie puede explicar plenamente qué sucedió. Exacto. El problema es cuando nosotros etiquetamos una persona Ahí está el y la punto. clasificamos tal vez por un error en el pasado. Ahí está. Y cuando estamos ahora, tal vez lo que dice David, eligiendo personas para formar un equipo, decimos no, porque él años atrás hizo eso. Dejó su cargo, abandonó su cargo y no nos ponemos a pensar tal vez la situación que lo llevó a aquella situación. Pastor Daniel, el apóstol Pablo le dio una nueva oportunidad a Juan Marco. Cuán importante es misericordiosos y brindar oportunidades a los que incluso nos podemos equivocar en el equipo de Dios. No. Definitivamente es un gesto cristiano de parte del apóstol, que a pesar de lo que había sucedido, que llevó a que se dividiera el equipo misionero que existía, ahora encontramos al apóstol extendiendo el manto de la misericordia y de la rebienvenida a Juan Marcos para que continúe formando parte del equipo. Yo creo que hay mucha madurez en el apóstol, firmemente hay mucha madurez en el apóstol. Y ese debería ser el común denominador entre el liderazgo del pueblo de Dios, que nosotros tengamos la madurez de reconocer que una persona pudo haber cometido un error, pudo haber abandonado la función que tenía por tantas razones que puedan existir, que si las analizáramos de repente las justificáramos. Hubo algo que se presentó en la vida que desembocó en decir, miren, no puedo continuar, o doy un paso al lado, o doy un paso atrás. Pero el apóstol previó que Juan Marcos había madurado para que continuara involucrado en el equipo. Y miren la grandeza de este muchacho ahora con esa nueva oportunidad que se le da. Si bien es Dios es Dios de oportunidades en la experiencia de la salvación, Dios también es Dios de oportunidades en el liderazgo en su iglesia. Y esa experiencia nos muestra que el pedido final o de toda la carta sean plenos, perfectos, maduros. Esa es la descripción de un cristiano que, incluido Pablo, que hace una cosa pero después hace otra, brindando oportunidades. Es porque Pablo vivió un proceso también de maduración, de plenitud espiritual. Así es. Lo mismo Juan Marcos y sus colaboradores. Y el que no se arraiga en Cristo y el que no vive este proceso de maduración, y el ejemplo es Demas, que no perseveró y no siguió. Ahora, es interesante que Pablo a sus colaboradores también tenía judíos y gentiles. Podríamos nosotros decir hermanos de iglesia de mucha experiencia, pero también hermanos que están nuevitos en la fe. Porque muchas veces nosotros decimos, no, él mejor, porque él los conoce a todos, porque él tiene experiencia, porque él sabe del manual de iglesia. Y muchas veces le quitamos o le privamos la oportunidad de ser colaboradores a los que están nuevos en la fe. El caso de Onésimo. Onésimo era un gentil y Pablo lo llama a ser colaborador. Y alguien podría decir, sí, y era un riesgo. Pero ahí está el proceso de un líder cuando discipula y guía a los nuevos conversos a ser parte activa también del equipo colaborador de Dios. Y a mí me gusta el hecho, gracias por la palabra riesgo, es que Dios es Dios de riesgo. Ajá, sí. Hay un eslogan en X lugar donde Dios cree en ti. Dios se arriesga, sonríe, Dios cree en ti, Dios es Dios de riesgo. La persona de Jesucristo cuando pasa toda la noche orando, lo recuerdan Lucas el capítulo 6, y luego desciende de haber orado y empieza a hacer la selección del equipo de trabajo. Yo escuché y leí en algún momento una matutina, un devocional que se titulaba Empresas del Jordán Consultores,
donde el autor hace un esfuerzo por describir los rasgos de cada uno de los potenciales miembros de un equipo de trabajo que necesitaba ser el mejor porque era evangelizar al mundo entero en el tiempo de Jesús. Y resulta que el único perfil que habilita para formar parte del equipo es el de Judas. Los demás están fracasados. O sea, tú estás estableciendo un equipo llamado al fracaso. Lo que se olvidó tal vez fue reconocer que el que estaba haciendo el llamado es aquel que transforma vidas, que habilita y que hace a una persona hábil para una función que sin Cristo en realidad es un fracaso seguro. Así es. Sí. Miren, nos quedan ya poquitos minutos, pero hay un detalle muy, muy curioso en donde dice el verso 16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, los colosenses, haced que también se lea en la iglesia de Laodicense o de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Es decir, Pablo escribió una carta a la iglesia de la Odisea que se perdió. No la tenemos, ¿no? No la tenemos, no está en el canon bíblico, en el registro bíblico. No obstante, esta reciprocidad de la carta nos hace pensar que el mensaje a Colosenses era similar al de la Odisea. Ahora, y aquí viene la conexión homilética. Nosotros sabemos el contexto del mensaje que Dios le da a la iglesia de la Odisea en el Apocalipsis y que a la vez nos apunta a nosotros. ¿Será entonces que debemos abrazar de forma distinta, más cariñosa, la carta que Pablo escribe a Colosenses, porque también iba para los laodicenses y que a su vez sus características reflejaba la realidad espiritual de la iglesia del tiempo final? Bueno, los temas de Colosenses. El tema de prestar más atención a doctrinas, a creencias, a rituales que conocer a Jesús. El tema de mirar hacia arriba y no mirar solamente las cosas de esta tierra. El tema del sometimiento mutuo como miembros en un mundo donde sabemos que Satanás busca dividir al pueblo de Dios mientras se acerca a la venida del Señor Jesús. El tema de que todos tenemos un valor infinito para el Señor y que manteniendo la humildad, manifestando madurez espiritual y sobre todo colocando todo de nosotros, podemos predicar el Evangelio. Yo creo que esos son los temas que ahorita están afectando a nuestra iglesia. Celos, contiendas, divisiones entre nosotros. Hemos dejado que nuestro propio yo domine en las relaciones. Yo me anoto, yo me apunto, pastor. Interesante. Estoy en esa lista. Para abrazar a Colosenses la Definitivo. carta de una forma distinta. Y haciendo un enlace ya directamente con el mensaje de la iglesia de la Odisea, el consejo de Dios sigue mostrando que hay solución. Y el Señor recomienda para nuestro tiempo, y sin duda alguna lo fue para el tiempo en que se escribió esta carta, que se recomendó fuese leída, el oro afinado en fuego para ser realmente ricos, el vestido blanco para cubrir la vergüenza de nuestra desnudez y el colirio para que nuestros ojos sean abiertos, sean saludables. Así que el Señor sigue girando en torno a el mensaje que nosotros necesitamos hoy, como se necesitó ayer y para las generaciones futuras. Todo centrado en la persona de Jesucristo como el solucionador de todas las dificultades que existen. Amén. Pastor David, la última idea de esta temporada. No solo del capítulo, de la temporada. Me quedo con la Odisea entonces. Ajá. Me quedo con lo que dijiste. Sí, yo le pido a Dios que me ayude en primer lugar a reconocerlo a Él detrás de todo lo que hago como adventista del séptimo día. Que me ayude a mantener siempre mi mirada hacia arriba. Mientras más arriba mire, más alto apunto. Que me ayude a estar en unidad con mis hermanos de iglesia, a someterme mutuamente a mi esposa, a los hermanos, a cada uno de nosotros. Que no veamos las distintas mentalidades como una amenaza a quien soy y a lo que veo de la iglesia, sino que yo entiendo que formo parte de un grupo maravilloso que se prepara para la venida de Cristo y predicar el Evangelio, ir a la Odisea, ir a cualquier parte, llevando el mensaje de salvación. Amén. En mi caso yo me voy a quedar con ser agradecidos. Hay un himno que dice, dad gracias de corazón. Nos cuesta a veces decir gracias. Y yo quiero en esta hora decirle al Señor gracias por el sacrificio que ahora me trae a la experiencia de la salvación. Amén. Gracias por mi familia y lléname de sabiduría para saberla administrar.
gracias por la iglesia. Que el Señor le conceda sabiduría a la generación que lidera hoy para que lo sigamos haciendo gracias a los consejos que Dios nos ha dado. Y bueno, gracias al equipo de trabajo de este trimestre, porque hemos pasado ratos muy amenos, hemos crecido juntos y hemos compartido con muchas personas estas preciosas verdades. Gracias por conectarse donde debe estar conectado. Así es. Y el último pedido de parte del equipo Esperanza TV. Tómate un tiempo, abre la Biblia, carta de Pablo a los Colosenses y léelo de principio a fin, con una oración en el corazón para que el Espíritu Santo sea el colirio, para abrir los ojos espirituales y tener la humildad de Cristo Jesús ahí en Filipenses capítulo 2, para decir sí, esto me falta, esto necesito, Dios, ayúdame por favor, porque es un mensaje especial para ti y para mí en el tiempo final. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, será hasta la próxima y permanece en compañía de la linda programación que Esperanza TV tiene para ti y para toda tu familia. Que Dios te bendiga. El cielo y la tierra se unieron en Cristo, Rey Supremo sobre toda creación. Él es la imagen del Dios invisible que se muestra en su infinito amor. El cielo y la tierra se unieron en Cristo, Rey Supremo sobre toda creación. Él es la imagen del Dios invisible que se muestra en su infinito amor. Para mí el vivir es Jesús y el morir es ganancia. Soy completo en Jesús y en su amor. Tengo yo mi confianza. Viviré por Jesús y al mundo daré la esperanza. Que solo en Jesús hay perdón y nos salva por gracia. Somos su pueblo, Si somos su pueblo, unidos en Cristo, quien transforma todo nuestro corazón y en perfección, Él nos perfecciona. hasta el día de nuestra redención. Para mí el vivir es Jesús y el morir es ganancia. Soy completo en Jesús y en su amor. Tengo yo mi confianza. Viviré por Jesús y al mundo daré la esperanza. Que solo en Jesús hay perdón y nos salva por gracia. Para mí el vivir es Jesús y el morir es ganancia. Soy completo en Jesús y en su amor. Tengo yo mi confianza.